Capítulo 10. El aumento del riesgo sistémico y las crisis financieras. 1. Introducción. 1. Si se excluye la era de Bretton Woods, las crisis financieras han caracterizado regularmente la historia de las economías. No obstante, el aumento de su número e intensidad durante las últimas décadas ha llevado a la literatura a proponer nuevos trabajos sobre sus orígenes. El objetivo de este capítulo es proponer una interpretación clásica keynesiana de las crisis financieras, partiendo de los análisis de Keynes y Sraffa sobre el grado de liquidez. Este elemento psicológico puede estar sujeto a variaciones generadas por lo que la literatura llama exuberancia irracional, que produce burbujas que posteriormente estallan, véase Stiglitz, 2003, 79. Para Keynes y Sraffa, sin embargo, los poderes que la legislación atribuye a las autoridades en materia de estabilización de los mercados financieros desempeñan un papel crucial en la configuración de las percepciones psicológicas. Si la legislación promueve una organización institucional que fortalezca la capacidad de las autoridades para estabilizar el precio de los activos, su grado de liquidez y la solvencia del sistema mejoran. Por el contrario, fallas en la organización institucional pueden desestabilizar el grado de liquidez de los activos y causar problemas de solvencia y crisis. Para el enfoque clásico keynesiano, el papel de la organización institucional eclipsa el de las percepciones psicológicas. Esto implica que el estudio de las crisis debe centrarse en la formación de la legislación y las políticas monetarias, teniendo en cuenta que su evolución depende de las presiones de los grupos sociales y económicos que buscan afectar la distribución del ingreso. El capítulo está organizado de esta manera. La sección 2 vuelve sobre el trabajo conjunto de Keynes y Sraffa sobre liquidez, solvencia y regulación. La sección 3 resume las principales características del enfoque clásico keynesiano. Las secciones 4 y 5 argumentan que las presiones de la industria financiera jugaron un papel importante en las crisis de 1929 y 2007. La sección 6 concluye. 2. Liquidez, solvencia y regulación. En 1922, a petición de Keynes, Sraffa escribió 2 artículos sobre la crisis bancaria que sacudía a Italia. Sraffa, 1922a, 1922b. Consideraba que la principal causa de la crisis era el 263. Fracaso de la regulación para garantizar el buen funcionamiento del sistema bancario mixto que Italia había adoptado en la última década del siglo XIX. Para él, los sistemas mixto y especializado requieren normas de regulación diferentes. Las del sistema mixto deben atender los problemas más intensos de liquidez, debido a los desequilibrios en la estructura de vencimientos de los activos y pasivos de los bancos. Además, deben evitar el crecimiento de relaciones enredadas entre bancos e industrias y la formación de grandes grupos de empresas capaces de controlar sectores de la economía, de los medios de comunicación y del mundo político, y de lograr leyes y políticas favorables a sus intereses. Para Sraffa, la débil regulación existente en Italia después de la Primera Guerra Mundial permitió a estos grupos, que él consideraba un peligro para la democracia, distorsionar los flujos de crédito hacia fines cuestionables. Su análisis de las interacciones entre el sector industrial, el financiero y el mundo político destaca algunos puntos cruciales para la interpretación de las crisis. La legislación monetaria y las intervenciones gubernamentales son parte de los conflictos distributivos entre diferentes grupos económicos y sociales. Las presiones sobre el mundo político pueden generar fallas de regulación financiera, que son una causa importante de las crisis. Las fallas pueden favorecer la formación de grandes conglomerados financieros capaces de promover aún más la legislación y las políticas que ayuden a sus intereses y de desencadenar aumentos en los riesgos sistémicos y problemas de liquidez. Las intervenciones de los bancos centrales son cruciales para evitar que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia. La forma en que los bancos centrales deben intervenir depende de las normas de regulación y de las características del sistema crediticio y financiero.
Sraffa desarrolló más estos puntos en otras obras monetarias aplicadas que escribió en la década de 1920. En las lecciones que preparó para el curso sobre banca continental, SP, de 2 de mayo de 2014, dictado en Cambridge, nuevamente a pedido de Keynes, en 1929 y 1930, examinó el funcionamiento del sistema alemán argumentando que los bancos mixtos son efectivos para canalizar recursos financieros a los sectores productivos y sosteniendo que no son más riesgosos que los especializados, siempre que sean apoyados sistemáticamente por el Banco Central y la regulación sea capaz de controlar sus actividades. 264. Recordó que la legislación alemana había otorgado al Reichsbank poderes para establecer relaciones de cooperación más estrechas con las instituciones de crédito que las establecidas por el Banco de Inglaterra. Esta forma de organización institucional había permitido a los bancos mixtos financiar el desarrollo industrial sin tener problemas de solvencia, debido a su desequilibrada estructura de activos y pasivos. Mientras los bancos financiaban la producción en sectores estratégicos, el Reichsbank los ayudaba con fondos. 3. El enfoque clásico keynesiano de las crisis financieras. Un esbozo. El enfoque clásico keynesiano, que puede derivarse de los trabajos de Keynes y Sraffa, parte de la creencia de que la legislación monetaria moldea la organización institucional de los mercados financieros, que, a su vez, modela la forma en que los bancos centrales pueden conducir la política monetaria. Siguiendo la teoría general de Keynes, el enfoque propone una teoría monetaria de la producción que apoya la visión de que la legislación y la política monetarias juegan un papel importante en la determinación de los niveles de producción y de las variables distributivas. El enfoque señala que el grado de liquidez de los activos mejora si la legislación fortalece la capacidad de las autoridades para estabilizar sus precios. Los bancos centrales pueden realizar esta tarea, supervisando los mercados con otras autoridades financieras y evitando que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia. Deben actuar como prestamistas de última instancia, garantizando la provisión de medios de pago en situaciones de emergencia, y, cuando prevalece un sistema con una estructura desequilibrada de activos y pasivos, deben añadir a este papel el de prestamistas de primera instancia, que sistemáticamente proveen medios de pago a bajo costo a las empresas financieras. El enfoque clásico keynesiano considera que las intervenciones gubernamentales son parte de los conflictos entre diferentes grupos económicos y sociales. En los sistemas que presentan una estructura desequilibrada de activos y pasivos, las fallas de la regulación financiera pueden favorecer la formación de grandes grupos de empresas, capaces de influir en el ejercicio del poder y de representar un peligro para la democracia. Estos grupos pueden lograr legislación y políticas que promuevan sus intereses pero que aumenten el riesgo sistémico y la probabilidad de una crisis. Su presencia tiende a reforzar los conflictos sociales y la desigualdad. La existencia de una legislación sobre regulación capaz de evitar la formación de grandes grupos de empresas es necesaria para evitar la inestabilidad financiera y sus efectos negativos sobre la distribución del ingreso, el crecimiento y el funcionamiento de la democracia. Utilizando el enfoque clásico keynesiano, en las dos siguientes secciones nos centramos en los cambios en la organización institucional de los mercados financieros, ocurridos a principios del siglo XX y tras la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, para interpretar las causas de las crisis de 1929 y 2007. Sostenemos que en ambos casos las presiones de la industria financiera lograron modificar la regulación y transformar el sistema estadounidense de especializado a universal. Los cambios en la regulación favorecieron la formación de grandes grupos de empresas y elevaron sus ingresos. Estas alteraciones intensificaron los conflictos sociales, ampliaron la desigualdad, aumentaron el riesgo sistémico y llevaron a las crisis. 4. Regulación financiera, bancos universales y crisis de 1929. Según Wilmart, 2020, las fallas de la regulación fueron una de las principales causas de la crisis de 1929.
favorecieron el crecimiento y la concentración de la industria financiera, su transformación de especializada en universal y el aumento del riesgo sistémico. La National Bank Act de 1864 y las leyes estatales del siglo XIX dieron una caracterización especializada al sistema financiero estadounidense. Autorizaron a los bancos comerciales nacionales a cobrar y ofrecer préstamos a corto plazo, manejar divisas y negociar bonos gubernamentales federales, estatales y locales. Además, hicieron de la suscripción y negociación de valores corporativos el negocio específico de los bancos de inversión. Los bancos universales surgieron en Estados Unidos hacia finales del siglo, cuando los bancos comerciales comenzaron a negociar valores corporativos, aprovechando la falta de una prohibición explícita en la legislación y del consentimiento tácito de los reguladores. Sin embargo, a raíz de algunas decisiones judiciales, el Contralor de la Moneda, el principal regulador de los bancos nacionales, tuvo que cambiar su política en 1902. Este acontecimiento llevó a los bancos comerciales a organizar filiales de valores, establecidas como empresas no bancarias autorizadas por el Estado que estaban sujetas a poca regulación. La organización de filiales se encontró con la oposición de algunos funcionarios públicos y llevó al Comité de Banca y Moneda de la Cámara de Representantes a crear en abril de 1912 un subcomité, presidido por el representante demócrata Arsène Pujo, para investigar la concentración de dinero y crédito. En febrero de 1913, el subcomité emitió un informe en el que recomendaba que el sistema financiero debía seguir siendo especializado. Proponía prohibir a los bancos de inversión aceptar depósitos y a los bancos comerciales negociar valores, excepto bonos del gobierno, organizar filiales y poseer acciones bancarias. El Congreso, sin embargo, no adoptó estas recomendaciones, véase Wilmart, 2020. 63-64. El enfrentamiento entre la industria bancaria y algunos funcionarios públicos continuó durante la administración demócrata de Woodrow Wilson, 1913-21. John Skelton Williams, nombrado secretario adjunto del Tesoro en 1913 y Contralor de la Moneda en 1914, fue un firme opositor a los bancos universales. Sin embargo, sus acciones se vieron limitadas por la resistencia legal de la industria bancaria y el apoyo que este sector recibió de algunos sectores del Congreso, en particular después de la victoria republicana en las elecciones de mitad de período de 1918, véase Wilmart, 2020, 83-91. Las administraciones republicanas de Harding y Coolidge, 1921-29, siguieron una política orientada a los bancos. Daniel Kissinger, Henry Dawes y Joseph McIntosh, quienes se convirtieron en interventores de la moneda en 1921, 1923 y 1924 respectivamente, eliminaron algunas restricciones a la apertura de sucursales que Williams había impuesto previamente y presionaron al Congreso para favorecer la expansión de los préstamos al consumo y a los bienes raíces y la negociación y suscripción de valores de los bancos comerciales nacionales y sus afiliados. La Ley McFadden, aprobada por el Congreso en febrero de 1927, incorporó muchas enmiendas exigidas por la industria bancaria y presionadas por Dawes y McIntosh. Al mismo tiempo, la Oficina del Interventor de la Moneda redujo su gasto en inspecciones bancarias en un 40% entre 1923 y 1926. La revisión de Wilmart del choque entre la industria bancaria y algunos funcionarios públicos resuelve que causó un deterioro de la regulación que favoreció el crecimiento de los bancos universales y la expansión de las actividades especulativas. La interacción dialéctica entre la industria bancaria y la Oficina del Interventor de la Moneda entre 1915 y 1927 proporciona un ejemplo sorprendente de podredumbre del cumplimiento regulatorio, como lo describe Eric Herdin en su hipótesis de inestabilidad regulatoria.
El ciclo regulatorio entre 1915 y 1927 incluyó 1. La implementación de rigurosas políticas de supervisión y examen por parte de John Skelton Williams. 2. La vehemente resistencia de la industria contra esas políticas. 3. El éxito de la industria en persuadir al Congreso para que aprobara una legislación desregulatoria en 1917 y 1927. Y 4. La capacidad de la industria para obtener políticas mucho más flexibles de Daniel Kissinger, Henry Dawes y Joseph McIntosh. La podredumbre del cumplimiento de la década de 1920 alentó el rápido crecimiento de los bancos universales de primera generación, así como su agresiva expansión en actividades especulativas inmobiliarias y de valores entre 1921 y 1930. Wilmart, 2020. 96. La podredumbre del cumplimiento de la regulación trajo consigo una serie de consecuencias. Produjo mercados financieros altamente concentrados dominados por grandes conglomerados que operaban como bancos universales. Estas empresas disfrutaban de poderes de mando sobre el mundo político, que se vieron reforzados por el impacto de los altos rendimientos financieros en la cultura dominante. 191. Los conglomerados financieros aprovecharon estos poderes para lograr una mayor legislación y políticas que favorecían su expansión a tasas más altas que el resto de la economía. Las actividades que contribuyeron principalmente al crecimiento del sector financiero fueron los préstamos al consumo y al sector inmobiliario y el comercio de valores, cuya expansión también fue apoyada por innovaciones financieras, como la titulización de préstamos en bonos y la formación de fideicomisos de inversión, que pueden considerarse los precursores de los fondos mutuos del mercado monetario actuales. 192. El sector financiero vendió estos servicios en su país y en todo el mundo. Adquirió durante la década de 1920 una posición de liderazgo en los mercados internacionales, convirtiéndose en el banquero del mundo. Durante esos años, los inversores estadounidenses compraron casi 2/3 de los bonos extranjeros emitidos por las naciones de Europa Central y Oriental y los países latinoamericanos. Wilmart, 2020. 202. Véanse también 15, 16 y 152, 53. El resultado de esta expansión fue un cambio en la distribución del ingreso que favoreció a la industria bancaria. 193. Además, el crecimiento del crédito al consumo y al sector inmobiliario y las entradas de ingresos relacionados con las actividades internacionales estimularon la demanda efectiva y el crecimiento económico entre 1922 y 1929. La literatura se refiere a este periodo como los 7 años de vacas gordas y los locos años 20, véase Wilmart, 2020, 97, 98, 147 y 150. El auge crediticio que acompañó a la expansión económica aumentó el riesgo sistémico. Se basaba en un conjunto de bonificaciones que creaban incentivos perversos. 194. Los ejecutivos, funcionarios y empleados de las empresas financieras podían aumentar sus ganancias persuadiendo a personas poco sofisticadas y clientes inexpertos a invertir en actividades arriesgadas. Algunos de ellos utilizaron prácticas engañosas para alcanzar su objetivo. Junto con el predominio de los grandes conglomerados, que dificultaba a los reguladores realizar una supervisión efectiva, los incentivos perversos provocaron un deterioro de la calidad del crédito, intensas actividades especulativas y peligrosas burbujas bursátiles, véase Wilmart, 2020. 15, 16, 34, 40, 42, 109, 10, 167, 178, 79 y 184, 85. Estos efectos se amplificaron con las reducciones de los tipos de interés implementadas por la política monetaria en 1924 y 1927. 195. La situación elevó las tasas de morosidad, que alcanzaron niveles récord entre 1927 y 1929. Las consecuencias de la podredumbre del cumplimiento de la regulación favorecieron el surgimiento de la exuberancia irracional que genera burbujas especulativas.
De diciembre de 1927 a diciembre de 1928, el índice Dow Jones pasó de 200 a 300, alcanzando 381 el 3 de septiembre de 1929, véase Walmart, 2020, 210. El 24 de octubre, la burbuja estalló y Wall Street se desplomó. La economía entró en una larga recesión y los bancos universales experimentaron una grave crisis desde el otoño de 1930 hasta la primavera de 1933. 5. Regulación, bancos universales y la crisis de 2007. Según Walmart, 2020, las fallas de la regulación también fueron una causa importante de la crisis de 2007. Al igual que Eichengreen, 2015, sostiene que los acontecimientos que generaron las dos crisis son similares. 196. En ambos casos las presiones de la industria bancaria debilitaron la regulación, lo que favoreció la transformación del sistema especializado en universal y la expansión y concentración del sector. Estos cambios produjeron una serie de consecuencias que elevaron el riesgo sistémico y condujeron a la crisis. Los acontecimientos de 1929-1933 convencieron a las autoridades políticas estadounidenses de que era necesario volver a un sistema especializado. La nueva legislación impuso un enfoque discrecional de la regulación basado en restringir el tamaño de las empresas financieras y el alcance de sus actividades y en fortalecer los poderes de las autoridades sobre sus gerentes. Es ampliamente reconocido que durante la era del New Deal o Bretton Woods el enfoque discrecional logró resultados positivos. Sin embargo, durante el periodo de transición de los años 1970 y 1980, este enfoque fue abandonado gradualmente. El proceso que llevó a su desaparición se caracterizó por una erosión continua de los poderes de las autoridades sobre los gestores de las empresas financieras y por un clima político favorable a esta industria. El cambio se produjo durante la década de 1990, es decir, durante lo que Witte, 2009, llama periodo contemporáneo que dura hasta la crisis de 2007. El proceso fue inicialmente estimulado por la necesidad de dar a las empresas financieras la posibilidad de adaptarse a la nueva situación generada por el abandono de los acuerdos de Bretton Woods y las crisis petroleras de los años 1970. La conversión de tipos de cambio fijos a flexibles transfirió riesgos del sector público al privado, mientras que la desaceleración de la economía y el aumento de la inflación elevaron los tipos de interés nominales. El aumento del coste de los servicios financieros afectó las preferencias de los operadores, puso en riesgo la solvencia de las empresas financieras y las obligó a innovar para ampliar su facturación. La posterior decisión de las autoridades de iniciar el experimento monetarista de 1979-82 aceleró aún más la innovación financiera. Al elevar los tipos de interés a niveles elevados, debilitó los balances de las empresas financieras, aumentó el número de crisis, como en el caso de las cajas de ahorros, y obligó a rescatarlas. Al comienzo del periodo de transición, las presiones del sector bancario persuadieron a las autoridades a relajar algunos controles administrativos para permitir que los bancos aumentaran su tamaño, véase Witte, 2009, 19. Sin embargo, las presiones no persuadieron al Congreso a aprobar una legislación que cambiara abiertamente las características principales del enfoque discrecional. El Congreso aprobó algunas leyes que se centraban en los aspectos estructurales de la regulación, como la abolición de algunas barreras a la competencia, en una etapa posterior. Otros elementos del proceso modificaron los aspectos prudenciales de la regulación. En 1978, el Congreso aprobó la Ley de Instituciones Financieras Federales y Control Regulatorio, que introdujo un sistema uniforme de calificación bancaria interinstitucional, denominado CAMEL, para armonizar los criterios de las diferentes agencias reguladoras.
Además, en 1981 y 1983, la Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda hizo obligatorio el cumplimiento de los ratios de capital, utilizados anteriormente por los supervisores como primeros indicadores de exposición al riesgo. Otra alteración importante de los aspectos prudenciales de la regulación provino de la reducción de los recursos asignados a las autoridades supervisoras. Los recortes de la administración Reagan, que fueron particularmente fuertes, cambiaron la supervisión en cantidad y calidad. Las inspecciones sorpresivas, que son las más efectivas, perdieron relevancia. Las autoridades tuvieron que limitar el alcance de sus revisiones y mejorar el diálogo regular con los gerentes y miembros del directorio de los bancos. El resultado general de estos cambios fue una reducción de la capacidad de las autoridades para controlar efectivamente un sector que comenzaba a crecer en tamaño y complejidad. Beruite, 2009, 31 y 36. En la década de 1990, la legislación completó el proceso de reformas. Formalizó la conversión a un enfoque de regulación basado en reglas, la abolición de los límites a la competencia, el surgimiento de la banca universal y el auge de las operaciones de derivados OTC. La Ley de Mejora de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de 1991 abolió lo que quedaba de la regulación discrecional y formalizó el cambio a un enfoque basado en reglas. La eliminación de los poderes discrecionales de las autoridades mejoró la capacidad de las empresas para evadir los controles. Véase Witte, 2009, 36. La Ley Lineal de Eficiencia Bancaria Interestatal y de Sucursales de 1994 eliminó todas las barreras a la apertura de sucursales a nivel nacional. La Ley de Modernización de los Servicios Financieros Graham-Leach-Ley de 1999 abolió lo que quedaba de la Ley Glass-Steagall y permitió formalmente la banca universal dentro de la estructura de una sociedad de cartera financiera. La Ley de Modernización de Futuros de Materias Primas de 2000, que eximió al mercado de derivados OTC de la supervisión gubernamental. Otra medida importante fue la decisión de la Reserva Federal de 1996 de permitir a los bancos utilizar swaps de incumplimiento crediticio, CDS, para reducir las reservas de capital. Véase Levine, 2012. 5. La introducción en la década de 1990 del enfoque de regulación basado en reglas se presentó como una consecuencia de los problemas causados por la tolerancia discrecional de las autoridades durante las crisis bancarias de la década de 1980. Sin embargo, hay elementos que sugieren que las actividades de lobby de la industria financiera desempeñaron un papel en la formación de esta legislación 197. El cambio en la regulación y la transformación del sistema especializado en universal trajo consigo muchas consecuencias. En primer lugar, el sistema financiero estadounidense experimentó un extraordinario proceso de expansión. En segundo lugar, los grandes conglomerados, que operaban como bancos universales y disfrutaban de una posición hegemónica sobre la cultura y el mundo político, dominaron cada vez más los mercados. 198 hicieron más difícil para las autoridades controlar el riesgo sistémico. 199 Según algunos autores, el proceso de concentración incluso perjudicó la gobernanza de la regulación financiera. 200 Al igual que en los locos años 20, las actividades que contribuyeron principalmente al crecimiento del sector financiero fueron los préstamos al consumo y al sector inmobiliario y el comercio de valores. Su expansión fue apoyada por innovaciones financieras que contribuyeron a la formación de nuevos productos e instituciones que vendían servicios en todas partes. Al igual que en la década de 1920, el sistema estadounidense fortaleció su posición dominante en los mercados internacionales. Véase Wilmart, 2020. 911-13. El auge del crédito se vio potenciado por un conjunto de bonificaciones que crearon incentivos perversos. Para aumentar sus ingresos, algunos ejecutivos, funcionarios y empleados de las empresas financieras utilizaron prácticas engañosas para persuadir a clientes inexpertos y poco sofisticados a invertir en actividades riesgosas. Stiglitz, 2003.
333-37. Como consecuencia, la calidad del crédito se deterioró y el riesgo sistémico aumentó. La política monetaria también se vio afectada, ya que las autoridades se preocuparon más por la estabilidad financiera que por la inflación y agregaron el papel de prestamistas de primera instancia al de prestamistas de última instancia. El resultado de la enorme expansión de la industria bancaria fue un cambio en la distribución del ingreso que favoreció a este sector y aumentó la desigualdad. Además, la expansión del crédito al consumo y al sector inmobiliario y las entradas de ingresos relacionados con las actividades internacionales proporcionaron algunos estímulos a la demanda efectiva y al crecimiento y dieron la impresión de que la economía se estaba beneficiando de la progresión del sistema financiero. Sin embargo, el número de crisis aumentó progresivamente durante el mismo periodo, lo que confirma que los altos beneficios de la industria bancaria se obtuvieron sin tener en cuenta el aumento del riesgo sistémico. Durante algunos años, las intervenciones de las autoridades lograron evitar una crisis. Sin embargo, estalló el 9 de agosto de 2007, cuando 4 empresas financieras de la zona del euro, entre ellas BNP Paribas, uno de los 17 mayores conglomerados que dominaban los mercados financieros mundiales, suspendieron los reembolsos de sus fondos de cobertura debido a la caída del valor de algunas inversiones en contratos de derivados y la dificultad de evaluarlos. Véase Wilmart, 2020, 730. A este acontecimiento le siguió un revés más grave en septiembre de 2008, cuando las autoridades no lograron rescatar a Lehman Brothers de sus pérdidas. 6. Conclusiones de los trabajos de Keynes y Sraffa. Se puede derivar una interpretación clásico keynesiana de las crisis financieras, que señala que el grado de liquidez de los activos depende en última instancia de la legislación que configura la organización institucional de los mercados financieros y de los poderes de las autoridades monetarias. Esto implica que el estudio de la evolución de la legislación monetaria puede aclarar si las fluctuaciones de las percepciones psicológicas de los operadores financieros respecto de los precios futuros de los activos conducen a la exuberancia irracional que genera burbujas financieras y la crisis posterior. El enfoque clásico keynesiano considera que la formación de la legislación monetaria es parte de la lucha entre diferentes grupos económicos y sociales por la distribución del ingreso. Sostiene que esta lucha puede conducir a normas de regulación financiera que sean defectuosas y puedan favorecer la formación de grandes conglomerados que pueden lograr más legislación que promueva sus intereses. Este proceso puede reforzar la desigualdad y los conflictos sociales. Puede aumentar el riesgo sistémico y aumentar la probabilidad de una crisis. Los acontecimientos que condujeron a las crisis de 1929 y 2007 confirman la conveniencia de este enfoque. La interpretación clásico keynesiana considera, pues, las crisis como resultado de un proceso de expansión y concentración de la industria financiera que genera cambios en la distribución del ingreso a favor de este sector. Modificar la legislación para revertir este proceso es esencial para reducir la probabilidad de crisis futuras.